exposiciones universales del siglo XIX, al solicitar de los países participantes que sus pabellones respondieran a los estilos artísticos de cada nación, fomentaron la costumbre de recrear arquitecturas históricas y populares en parques temáticos como atracción más destacada. La Exposición de Barcelona de 1927 realizó el esfuerzo de construir toda una ciudad pintoresca, el pueblo español, agrupando edificios tradicionales de cada región de España. Este híbrido de parque temático de edificios y museo arquitectónico lo construyeron los arquitectos Folguera y Reventós sobre una idea de Puig i Cadafalch. Inicialmente se llamó Iberona, y el éxito del público cambió su destino temporal, convirtiéndose en una instalación permanente. En sus 49.000 metros cuadrados reproduce calles de diversas regiones españolas. La finalidad turística de este espacio se vio replicada en Palma de Mallorca 60 años después, cuando los arquitectos Fernando Chueca y Rafael Manzano construyeron el segundo pueblo español. En esta ocasión, más que viviendas regionales, se construyeron monumentos de diversas ciudades, entre ellos la Alhambra, la Muralla de Toledo o la Torre del Oro de Sevilla. Su interés, de orientación turística, sustituye a la intención arqueológica o museable de estos complejos, por ser mezcla de edificios de distinto estilo, escala y cronología. En Berlín se ha construido el Museo al Aire Libre Düppel, de cabañas rurales. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó devastada y los restos de sus arquitecturas tradicionales extinguidos. Es entonces cuando las reconstrucciones de monumentos y ciudades despertó también la necesidad de salvar las arquitecturas tradicionales, escasas y ruinosas, con una intención arqueológica y museística, acompañada del estudio etnográfico y antropológico de su olvidada existencia. En unos casos se rehabilitaron barrios históricos con una intención pedagógica y cultural de cada sociedad en tiempo pasado. Así ocurrió con el barrio portuario de Bergen, en Noruega, conocido como Bryggen, declarado Patrimonio de la Humanidad, cuyo origen se remonta al siglo XIV, en que formó parte de la Liga Comercial Hanseática. Tras varios incendios y reconstrucciones, se han recuperado sus históricas estructuras de madera, testimonio de un próspero tiempo pasado. Los países nórdicos, además de monumentos, tienen en sus construcciones tradicionales las más evidentes muestras de su cultura. Con modestas arquitecturas de frágil estructura en madera, acondicionadas para una vida sin comodidades y una climatología extrema. La recuperación de edificios abandonados, esparcidos y aislados en un territorio enorme ha obligado en muchos casos a trasladarlos y agruparlos en parques temáticos, etnográficos, arqueológicos o museísticos. Siempre surge la duda de si una arquitectura puede ser trasladada o es hija de un lugar. También se plantea el debate sobre las consecuencias de agrupar edificios de distintas zonas en nuevas calles musealizadas. En una isla cerca de Helsinki se instalaron numerosos edificios antiguos traídos de diversos lugares de Finlandia y de épocas diferentes en medio de un bosque.
es el Museo al Aire Libre Seroasari, donde se encuentran construcciones del periodo vikingo, casas de campo y graneros rurales, con residencias e iglesias antiguas, cuyo objetivo fundamental fue salvarlos de su pérdida. El traslado de edificios y la restauración de otros antiguos abandonados o en ruina se ha producido en barrios cerrados de Dinamarca, como en la ciudad de Aarhus, donde se han formado con casas de piedra y madera trasladada de otras zonas del país, en este caso de Aalborg. La atracción turística consiste en experimentar cómo era la vida en un pueblo danés hace más de 100 años. En Suecia, el interés por la vida rural y sus tradiciones, perdidas por la industrialización del país, dio lugar a iniciativas para recuperar el patrimonio construido en el campo en el siglo XIX, con los primeros museos temáticos de la arquitectura tradicional, como el Museo al Aire Libre de Skansen, en Estocolmo, que agrupa 150 construcciones rurales trasladadas. También responde a este modelo el barrio musealizado Kulturen de la ciudad de Land, un conjunto de edificios tradicionales de madera y paja creado en el siglo XIX, rescatando edificios abandonados y comprando otros, en ambos casos como iniciativas de grupos y asociaciones culturales privadas. Tras la destrucción alemana del occidente de Rusia, quedaron arruinadas ciudades históricas como Novgorod, una de las primeras poblaciones de Rusia fundada en el siglo X. Tras la reconstrucción de la ciudad histórica, en los años 60 se creó el Museo al Aire Libre Vitoslovodsky, recogiendo dachas y casas rurales que fueron trasladadas y montadas junto con pequeñas iglesias con un molino de viento y una herrería, en la mayoría construidas en madera. Son numerosos los ejemplos de parques temáticos de arquitecturas al aire libre reconstruidas que se han abierto, como el último de ellos, el Edo en Tokio, de 1993, que no hay que confundir con los cascos históricos de las ciudades ni con los museos y parques monumentales propios de cada sitio. El turismo está transformando la forma de visitar el patrimonio, musealizando barrios y conjuntos ya existentes, que no debemos confundir con las agrupaciones artificiales de arquitecturas traídas de otros lugares.